copias del libro que vamos a trabajar en el retiro, y yo espero que usted esté haciendo planes para participar de este retiro, el cual Dios va a seguir trabajando, haciendo su obra poderosa en nosotros. Así que la Pame va a estar atrás ahí con el librito, traje 30 copias. La idea es que cada uno tenga su copia, y ya vamos a dar algunas instrucciones para que puedan trabajar, ir trabajando ustedes este libro, ¿no es cierto?, para que así llegue más preparadito al tiempo de retiro, que luego luego vamos a agendar la fecha de los retiros. Bajó el libro a 2.500, nos dejaron, así que damos gracias al Señor, es un buen precio para este hermoso material que Dios está poniendo en nuestras manos. Así que eso, amado. Recordarles también que ya se nos viene el tiempo de esta fiesta que tenemos con la Iglesia Ñipa. A anotarse con Claudio y Jacqueline. De aquí al 8 del domingo 8. Vamos a tener la inscripción, ¿no es cierto?, de todos los que vamos a ir para el tema de la locomoción, y también el tema, ¿no es cierto?, de lo que es la alimentación. Así que la alimentación está lista. Cada familia lleva el agregado, va a estar el pollito asado, y también, ¿no es cierto?, vamos a sacar el desafío de las 200 empanadas que van a servir para nosotros. Las vamos a degustar nosotros ese día, y seguramente vamos a compartir también con los hermanos de Ñipa. Así que los hermanos nos esperan allá, y va a ser un hermoso día, precioso lugar allá para estar en el campito ahí, en el campo, celebrando nuestras fiestas para. Así que inscríbanse, amados, inviten por favor también personas para que nos acompañen ese día y también puedan pasarlo bien junto a nosotros. Así que eso más o menos las informaciones. Y quiero, bueno, antes de entregar la palabra, quería llamar la atención al ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Amén. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, dejaron al Espíritu Santo para que ayudase a la iglesia, a su iglesia. Entonces yo quiero pedirles que hoy día pidamos que el Espíritu Santo se manifieste, el Espíritu Santo obre, y una de las obras fundamentales, básicas, pero no dejan de ser importantes del Espíritu Santo, es glorificar a Cristo, ¿cierto? Dar testimonio de Cristo, de ese Cristo que resucitó, ese Cristo que está vivo, ese Cristo que su poder todavía está para cambiar y transformar la vida de los seres humanos. Ese es. Y lo otro, que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para poder encontrarnos con ese Cristo glorificado, ese Cristo vivo, ese Cristo, ¿cierto?, que es vencedor de todas las cosas. Y yo quiero pedir que podamos entender la obra del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En que Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso usted tiene que tener, ¿ya? Porque eso es así. O sea, el Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo, pero ese Cristo lo glorifica en nosotros. En nosotros. Por eso que nosotros somos portadores de Cristo por su Espíritu, porque el Espíritu Santo glorifica a la persona de Jesús en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas fundamentales, básicas de todo creyente, es que tiene la certeza, ¿cierto?, de que es hijo o hija de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu. Entonces, para que ustedes estén claritos en este aspecto, en ese aspecto, en este culto, ¿ya?, para que ustedes salgan más seguros, con más certeza de que son hijos de Dios, son hijas de Dios. ¿Ya? Eso es importante. Lo otro, que el Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, capítulo 16, que él dice que el Espíritu Santo fue enviado para convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado a los pecadores que somos los seres humanos. Todos los seres humanos somos pecadores, y yo voy a hablar algo del pecado hoy día, del pecado de los seres humanos. Una de las cosas que el Espíritu Santo es que convence a los seres humanos de nuestro pecado. Por eso que él dice, ¿no es cierto?, convence de pecado, de justicia. ¿Qué es la justicia? Es Cristo. Es Cristo en la justicia. Entonces, ¿cuál es el criterio de Dios Padre en cuanto a justicia? Es el Hijo. Porque el Hijo cumplió a cabalidad la palabra del Padre. El Hijo confirmó la palabra del Padre. El Hijo le dio no solo testimonio de la palabra, sino el cumplimiento de toda la palabra en la Biblia es el Hijo.
Por lo tanto, Jesús es la justicia. Y el Espíritu Santo trabaja para que el ser humano conozca a la justicia de Dios Padre. ¿Quién es la justicia de Dios Padre? El Hijo. El Hijo, el Señor Jesucristo. Y Él tiene que ser recibido, ¿ya? Y va a convencer de juicio. ¿En qué sentido? Viene juicio para los seres humanos. Y nuestras obras, sean buenas o sean malas, van a salir a la luz en ese juicio. Ojalá podamos salir airosos de ese juicio, ¿ya? Y que ese juicio sea, ¿no es cierto?, la confirmación, la ratificación que fuimos hijos obedientes y hacedores de la voluntad de Dios Padre. Y que las obras nuestras sean obras que puedan agradar al Padre y poder nosotros del juicio poder ser más certificados como hijos de Dios, pero para vivir una vida eterna, una vida espiritual para siempre, eternamente. Entonces, hago esa figura para que estén orando ustedes. Mientras yo estoy hablando, que ustedes su oración sea: Señor, habla mi espíritu. Ya habla mi espíritu para que yo pueda tener, ¿no es cierto?, el testimonio que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y lo segundo es que estemos orando si hay alguien aquí que no tiene la certeza, que no tiene la seguridad que es un hijo o es una hija de Dios. Cosa que salga de este culto con esa seguridad, pero el Espíritu Santo tiene que obrar. El Espíritu Santo tiene que dar testimonio a nuestro espíritu. Entonces hago esa salvedad para que estén orando mientras dure un poco la predicación en este momento. Ahora, quiero comenzar con esto. ¿Cuántos hoy día pueden levantar su mano, invitaron a alguien, aunque no vino, pero hicieron el esfuerzo y se movilizaron en la semana para invitar a alguien? Muy bien, muy bien. Hay varias manos levantadas. Gloria a Dios. Es un paso. No se desanimen, amados, amadas. Si su visita o la persona que invitaron hoy día al culto no está, ¿ya? Pero lo hicieron. Y eso es un buen comienzo, es un buen paso, ¿ya? Una buena acción que obviamente si seguimos haciendo esa acción se va a volver una costumbre, una buena costumbre de invitar gente, de estar preocupado de esa gente que necesita conocer al Señor Jesucristo. Así que doy gloria a Dios por las manos levantadas. Yo doy gloria a Dios porque mi visita está. Catita, Dios te bendiga. Catita, yo invité a la Catita. Ustedes la conocen, la Catita, han ido a pedir las llaves de la Catita. Catita nos está ayudando, ya dejamos las llaves ahí y ella está haciendo un gran servicio. Sí, ella es la que vive al frente. Así que damos gracias a Dios por Catita, Dios te bendiga. A ella la invitamos y aceptó inmediatamente venir al culto, ¿ya? Sí, y gracias, Katy, por ayudarnos a tener las llaves ahí, ¿cierto? Y hace una buena ayuda para nosotros los pastores y los hermanos que venimos a este lugar. Así que te bendiga. ¿Quién más invitó y está a su visita acá? ¿Quién más? ¿Nadie más? Marcia. Ah, sí, la Prisi con su hijita, pero igual, que Dios les bendiga, nos alegramos mucho. Ellas vienen de Hualqui. Imagínense, de Hualqui, hermano. Y está viniendo de Hualqui. No hay límite. No hay límite de distancia geográfica cuando hay un amor por Cristo, cuando hay un amor por Dios, ¿ya? Y cuando hay un amor por servirle. Así que gracias, Prisi, Dios te bendiga, tu hijita también que está ahí al lado tuyo, ¿ya? Así que vamos a hablar una palabra y quiero comenzar con una afirmación en el libro de Romanos. Quiero que ustedes la busquen, por favor, y vamos a hablar algo acerca de eso. Vamos a hablar un poco acerca del pecado. No se asusten, porque a veces hablar del pecado como que de repente nos incomoda. A todos nos incomoda y a veces no queremos que nos hablen de eso. Pero nosotros tenemos que hablar esto porque la Biblia habla de eso. Y si el Espíritu Santo va a convencer de pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Saber qué es lo que es el pecado. Saber cómo el Señor en su palabra muestra lo que es el pecado. Porque precisamente Jesús vino a ¿qué? Una de las misiones, la tarea del Mesías era salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y el nombre Jesús, ¿qué significa? El que salva a su pueblo de sus pecados. Entonces, por eso es bueno saberlo. Porque si invocamos el nombre de Jesús, estamos diciendo: Señor, sálvanos de nuestros pecados.
Sálvanos de nuestros pecados. El nombre de Jesús significa el que salva al pueblo de sus pecados. Por eso que el ángel, por mandato de Dios Padre, en el plan eterno de Dios, le pusieron un nombre que no es cualquier nombre. No es un cualquier, porque es bonito. No, el nombre tiene un significado, un peso. Por eso cuando ustedes están orando e invocando el nombre de Jesús, estamos invocando un nombre tremendo, poderoso, y que no tenemos que cansarnos, no tenemos que aburrirnos de invocar el nombre de Jesús. Porque en ese nombre nosotros estamos diciendo: Señor, sálvanos de nuestros pecados, sálvanos de nuestros errores, de nuestras faltas, que como seres humanos cometemos producto de la caída, del pecado original de Adán y Eva, que cayeron, y esa caída manchó a toda la humanidad. Y esa palabra mancha es una de las palabras que define pecado en la Biblia. El pecado es como una mancha, es como una suciedad, ¿ya? Que no es parte de nuestra naturaleza. Dios no nos hizo con esa mancha, con esa suciedad en nuestras vidas. Pero el pecado produjo esa mancha, esa suciedad en los seres humanos, producto de la caída, de la desobediencia a Dios, de desobedecer y rebelarse a la palabra del Señor. Romanos 3:23, ahí hay una afirmación categórica, que no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice la palabra. Y miren lo que dice, y quiero que estén muy atentos, por favor, ya estén con la mente y con los sentidos puestos en la palabra, ya, y que podamos, esta palabra bendita nos ayude a todos los que estamos aquí en esta mañana. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Cambiemos la palabra destituido, que también significa en otra versión incorrecta, es separados. ¿Separados de quién? De la gloria de Dios. Es categórica la Biblia. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos. No hay nadie que diga: yo no he pecado. No hay nadie. Todos los seres humanos estamos bajo esta sentencia. Por cuanto todos pecaron y están separados, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién nos separa de la gloria de Dios? Dígalo: el pecado. Dígalo a su vecino, su compañero: el pecado. Dígalo: el pecado. Vamos. El pecado nos separa, nos destituye de la gloria de Dios, el pecado. Y esto es algo categórico. Ahora, entendiendo esto de que todos somos pecadores, podemos entender el plan de Dios en su Hijo, la misión del Hijo, la tarea del Hijo, porque vino a esta tierra. Y ahí entendemos también el centro del Evangelio, que hemos estado hablando sobre el Evangelio, la buena nueva, de la verdadera conversión, que ustedes han estado trabajando en los grupos pequeños, haciéndose preguntas ahí, y escucharse es muy bueno. Y sigan haciendo un tiempo más estas preguntas. ¿Eres salvo? ¿Eres fruto? ¿Te has convertido? ¿Cierto? ¿Estás dando fruto? Tu antes y después, contarlo y decirlo. Y eso ayuda mucho, ¿ya? Y sobre todo hacer un contexto de grupo pequeño. Pero estamos entendiendo que el centro del Evangelio es la muerte de Cristo. Y Cristo murió por el pecado. Cristo murió por el pecado, ya, para darnos de alguna manera una solución a esta afirmación categórica que dice la palabra. Dice: por cuanto, dice, todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, Cristo murió por el pecado. Por tanto, no puede haber proclamación del Evangelio, que el Evangelio es la buena noticia de salvación, eso significa la palabra Evangelio, aparte de un enfoque bíblico del pecado. O sea, si queremos decir categóricamente también que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo vino para poder salvarnos, nosotros tenemos que hablar del pecado. En la iglesia hay que hablar del pecado a veces. Hay que decirlo con claridad y hablar y enseñar bíblicamente lo que es el pecado, porque de esa manera vamos a entender la obra de Cristo. La tarea mesiánica de Cristo de venir a ser el Mesías, el Salvador del pueblo. ¿Pero Salvador de qué? De los pecados del pueblo, de los pecados de los seres humanos. Entonces tenemos que hablar del pecado para poder entender toda la tarea salvífica de la persona del Señor Jesucristo. Esto incluye explicar la atrocidad del pecado.
Y a veces hay que decirlo, amados. Y por favor, yo quiero que ustedes no se incomoden, no se sientan mal, pero deberían, ¿no es cierto?, deberíamos sentirnos agradecidos que nos están hablando de nuestra realidad. Pero también la oportunidad que tenemos de poder superar esa realidad que todos los seres humanos tenemos. Ahora, esto incluye explicar las atrocidades del pecado y exponer a los hombres como pecadores. Como pecadores. La necesidad de una clara comunicación sobre el pecado es crucial. Es crucial, puesto que vivimos en una generación nacida y cultivada por el pecado. Por el pecado. Desde la generación de Adán hasta ahora, el pecado ha corrido por la historia de la humanidad y vemos que cada generación está más enclaustrada, atada al pecado de los hombres, y han cultivado ya el pecado que desagrada a Dios. Debemos esforzarnos en descubrir un enfoque bíblico del pecado, ¿ya?, y la pecaminosidad del hombre desde la Biblia. Y nosotros tenemos que hablar desde la Biblia con respecto al pecado y la pecaminosidad del ser humano. Nuestra comprensión de Dios y del Evangelio depende de esto. Toda la comprensión de Dios, toda la comprensión de la obra de Cristo va a depender de que usted y yo sepamos qué es lo que es el pecado desde la perspectiva de la Biblia, desde la perspectiva de Dios. Y por eso quiero decirle que nosotros no tengamos temor de hablar del pecado, de hablar, de enseñar, de decir, ya, de recordarnos de dónde quizás Dios nos sacó. Y yo quiero decirle, muchos de los que están acá van a salir gozosos de esto. Después del culto van a salir más agradecidos con Cristo, van a salir más deseosos de buscar más de Dios, porque están comprendiendo la obra de Cristo que hizo en nuestra vida. Redimirnos del pecado, liberarnos de la cautividad del pecado donde nos encontramos. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, y después de este culto les aseguro que vamos a irnos con gozo, con alegría, más alegría en nuestro corazón, al reafirmar esta verdad que estamos entregando en esta mañana. Debemos esforzarnos en redescubrir un enfoque bíblico del pecado y la pecaminosidad del hombre. Nuestra comprensión de Dios del Evangelio depende de esto. Ahora, y por eso que tenemos que hablar de esto, amados. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es usted y yo, somos administradores de esto. ¿Cómo vamos a administrar al mundo el plan de Dios? ¿Cómo vamos a administrar la obra de Cristo, lo que Él va a hacer? Lo que va a ser de acuerdo a la realidad del ser humano, si nosotros no somos buenos administradores y a la gente no le hablamos del pecado, no le hablamos de lo que tiene que dejar, de lo que tiene, ¿no es cierto?, que dejar porque directamente está desagradando a los ojos de Dios ese pecado. Nosotros tenemos que hablar a la gente, tenemos que decir esto y tenemos que hacerlo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Tenemos que hablar porque para que podamos entender una comprensión completa del Evangelio, de la obra de Cristo, y también, ¿no es cierto?, de saber qué es lo que es, ya qué es lo que se necesita para poder lograr esa salvación en nuestra vida. Somos administradores del Evangelio de Jesucristo. Y hablar del Evangelio significa hablar de este tema, que a veces al ser humano le incomoda, no nos gusta que nos hable esto, pero tenemos que hablarlo porque el Evangelio comprende la salvación de nuestros pecados. Y hacer buenos administradores del Evangelio significa hablar de esto. No ayudamos a los hombres restándole importancia al pecado, ya eludiendo el asunto o evitándolo del todo. Porque a veces decimos, pero que la gente se va a enojar, la gente no va a querer. No, hermano. Cuando le hablamos nosotros aún este tema del pecado desde la Biblia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, esas personas pueden tener muchas oportunidades de reaccionar y de poder experimentar el poder de la sangre de Cristo para que ellos sus pecados puedan ser perdonados, como lo ha sido con nosotros. Lo ha sido con nosotros. ¿Entienden? Por eso es importante que lo entendamos. Los hombres tienen solamente un problema, y es un problema muy grande. Quiero que por favor me pongan Juan capítulo 3, versículo 36. Miren lo que dice, el problema grande. Por eso tenemos que hablarle nosotros a la gente. Hablarle del pecado, porque Jesús vino a salvarnos y a redimirnos del pecado. Entonces nosotros tenemos que hablarle también a la gente esta parte, porque es parte del mensaje ya de las buenas noticias del Evangelio. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Dígalo fuerte, tiene vida eterna. Pero
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios estará sobre él. La ira de Dios estará sobre él. El libro de Romanos fundamentalmente es un tratado fuertísimo ya con respecto al pecado, pero está sobre la base, y Pablo lo habla, sobre un Dios bondadoso, pero también un Dios severo. Severo. Un Dios bondadoso cuando el hombre se vuelve a Dios, ¿ya? Y que asume su condición, soy pecador. Porque el llamado de la predicación del Evangelio es sacarle una respuesta al ser humano. ¿Cuál es la respuesta? Soy pecador. Soy pecador. Pero si no le hablamos a la gente y no le enseñamos qué es lo que es el pecado, ¿ya? Y no le decimos a la gente de que Jesús vino a solucionar el problema del pecado, la gente no le vamos a sacar esa respuesta que es fundamental para que el Señor trabaje en su vida. Está bajo la ira de Dios a causa del pecado. Usted estaba bajo la ira de Dios a causa de nuestro pecado. De mi pecado yo estaba bajo la ira de Dios. Pero Jesucristo apareció para perdonar nuestros pecados. Pero Él perdonó mis pecados cuando yo reconocí que yo soy pecador. Usted reconoció que era pecadora, era un pecador. Por lo tanto, Jesús pudo hacer la obra de redención y de salvación en nuestra vida. Entonces, pero si nosotros no reconocemos que somos pecadores, estamos bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Un Dios bondadoso, pero un Dios severo. Cuando se trata, ¿no es cierto?, del pecado del hombre. Ahora, yo les quiero decir, no es falta de amor. Saquemos ese paradigma, saquemos esa mentira que el enemigo ha puesto. Que no le hablemos del pecado a la gente, no le hablemos de su condición de pecado. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros no le amamos. No. Cuando le hablamos a la gente de su condición es porque realmente lo amamos. Y yo al hablarle hoy día, esta mañana, sobre el pecado a la Casa Cairo, a la iglesia, a todos los que estamos aquí, me incluyo, ¿es por qué? Porque está el amor de Dios. Porque yo les amo, porque usted me ama cuando nos hablamos, ¿no es cierto?, sobre nuestro pecado. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro pecado nos ponga bajo la ira de Dios, bajo este Dios severo. ¿Me entienden? Por eso es importante que tengamos esto. No es falta de amor decir a los hombres que son pecadores. Así que dígale, tú eres pecador, dígale. No, pero agréguele, pero pecador redimido. ¿Está redimido por la sangre de Cristo? Importantísimo entender esa certeza, seguridad. Pero es bueno decirle a la gente, ya, lo que Jesús vino a solucionar el problema del pecado del ser humano. ¿Ya? Y eso no es falta de amor, es mucho amor ahí. Cuando la iglesia también habla del pecado a la gente, para que también ellos puedan tener una solución a ese problema de la ira de Dios que está sobre los pecadores. Pero es la forma más repugnante de inmoralidad el no decirle a la gente esto. ¿Se acuerda de Ezequiel 33? Vamos al pasaje de Ezequiel 33, versículos 8 y 9. Miren lo que dice. Hay que decirle a la gente, ¿ya? Obviamente sin orgullo, sin arrogancia, sin creernos que somos mejores que los demás, porque somos hijos de Dios, porque hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. No, hay que hacerlo con amor, con respeto, pero decirle, mire, esta es la verdad. Esta es la verdad. Su pecado lo tiene bajo la ira de Dios, pero Dios tiene la solución para eso. Pero si no se lo decimos, vuelvo a repetir, es algo terrible, algo tremendo. Ezequiel 33, 8 y 9. Ezequiel 33, 8 y 9. Busquemos por favor ahí lo que nos dice para que entendamos y podamos reaccionar todos los hijos de Dios que están aquí, que tenemos que hacer la tarea que el Señor nos ha entregado. Está ahí, ahí está. Dice, cuando yo dijera al impío, cambia la palabra impío por pecador. ¿Ya? El pecador, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, dice, el impío morirá por su pecado, pero su sangre, ¿qué dice? Yo la demandaré de tus manos, dice. De tus manos. ¿Y qué más dice después el versículo? Y si tú avisares o tú le hablares al impío, al pecador, de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartara de su camino, dice que él morirá, no físicamente, ojo,
sino espiritualmente, eternamente. Ojo. Dice, él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero ¿qué dice? Tú librarás tu vida, yo libraré mi vida. Entonces, amado, ¿por qué le estoy diciendo yo? Vamos a implementar, quizás vamos a empezar con un domingo, el domingo de las visitas. Hoy día, damos al Señor, tenemos visitas. Y vamos a acostumbrarnos a esa idea, a lo menos un domingo dejarlo para traer visitas, para empezar a armonizar. Porque miren, les quiero decir, la visión que tenemos que tener nosotros es sobre la tarea que el Señor le entregó a la iglesia. ¿Cuál es la tarea que el Señor entregó a la iglesia? Evangelizar y discipular. Evangelizar y discipular es la misión. Les tengo una mala noticia. Solo en el ambiente bautista, ¿ya? El 5% están preocupados de traer gente nueva a los cultos, a las reuniones. El 5%, imagínense, el 95% de toda la cristiandad no están haciendo esa tarea. No la estamos haciendo. Solo el 5% está cumpliendo el encargo que el Señor Jesucristo, la tarea que el Señor Jesucristo le entregó a su iglesia de evangelizar y discipular. El 5%. Solo estoy hablando de una estadística bautista, pero yo sé que en otras denominaciones está ocurriendo lo mismo. La gente no está evangelizando. La gente no está preocupada de traer gente a Cristo y a la iglesia. La gente no invita a los cultos. Y dígame que nosotros estamos ahí. Sí. Estamos ahí. Tú estás ahí, yo estoy ahí. Y esto tiene que cambiar. Esto tiene que darlo vuelta. Y sé que lo podemos dar vuelta en Dios si empezamos a revertir esto y que ya no sea el 5%, sino que empieza a disminuir el 95% de hombres y mujeres que, teniendo la verdad, que saben lo que es Cristo, que saben que el Evangelio es la buena noticia para este mundo, que el Evangelio es el tesoro. No hay otro tesoro más grande que el Evangelio, pero lo tenemos guardado, lo tenemos escondido y no lo compartimos. Entonces yo quiero pedirle que empecemos esa dinámica, a lo menos en un culto de domingo lo vamos a tener como el culto de la visita, el culto de la gente nueva. Y vamos, empiece ya a buscar, empecemos a orar, empecemos a clamar, empecemos a contactarnos con la gente. Va a llegar que vamos a dar otros pasos también, que vamos a empezar a tener que hacer evangelismo. Para sacar del letargo a la iglesia y de esta estadística que da pena, perdón la expresión, da tristeza, hermano, de ver que en la congregación hay una indolencia, hay una falta de compasión, hay una falta de mirar para el lado a ese pecador, que si nosotros no hacemos nada, él va a continuar en la ira de Dios, bajo la ira de Dios. Y Dios no quiere que esas personas estén bajo su ira, estén bajo su bondad, y esa bondad Dios la quiere revelar a través de la persona del Señor Jesucristo a esas personas que son pecadores. ¿Entiendes? Entonces es importante, salgamos, si no, imagínense, nos va a demandar esa sangre. Por eso es que yo decía, es fuerte, es repugnante la irresponsabilidad de todos nosotros, que vivimos felices con el Evangelio, pero no nos damos cuenta que hay otros que necesitan de esa felicidad en su vida. ¿Entiendes? Importante, tengámoslo presente. Entonces, en realidad Dios declara que su sangre estará en nuestras manos si no le advertimos de su pecado y del juicio venidero que viene sobre el ser humano. Porque viene un juicio venidero. Y eso está diciendo Ezequiel, que podamos hacer la tarea. Cosa que cuando Dios nos mire, nuestras manos no estén manchadas con la sangre de esas personas que teníamos que hablarle de Cristo, que teníamos que evangelizarlos, que teníamos que prepararnos para hablarle de su pecado, pero también presentar el plan de salvación, y no lo hicimos. No lo hicimos. ¿Sí? Entonces, esta casa vamos a tener que cambiar, porque estamos cayendo en ese error, en esa falacia, amado. Y yo les quiero decir, sé que todos los que están aquí quieren casa llena, y Dios nos va a dar casa llena, sobre la base de tu obediencia y mi obediencia a lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Hoy día yo doy gloria a Dios porque Catita llegó
nos alegró con Marcia. Ella tiene mucho, es así, ¿no es cierto? Tú tienes mucha necesidad acá. Su hijita están pasando un problema espiritual bastante fuerte. Pero yo le dije, Catita, comienza tú. Dios quiere comenzar contigo, Cata. Y va a empezar a tocar a tu esposo Carlito, y a tus hijos y a tus hijas. Y a cuántos los que están aquí, hermano, y a cuántos los que ustedes tienen en mente. Y yo les digo, sigan orando por esas personas, no se desanimen. Si hoy día no llegaron, sigan orando, sigan clamando, síganse preparando y háblenle. Hablen de todo esto con amor, con respeto. Les aseguro que el Espíritu Santo va a tomar eso y lo va a hacer reaccionar. Y sigamos perseverando en esto. Buscar predicar el Evangelio sin hacer del pecado un problema es como tratar de sanar superficialmente lo quebrantado de las personas diciendo paz y paz cuando no hay paz. Es común para los cristianos insistir que Dios no nos ha dado un ministerio de condenación y muerte, sino de justificación, reconciliación y vida. ¿Es correcto? Sí, es correcto. El ministerio de Jesucristo es un ministerio de justificación, de reconciliación y vida. Pero esto es muy cierto, pero no significa que no hablemos acerca del pecado. O no usemos la Escritura para que los hombres sean convencidos de su pecado por la obra del Espíritu Santo. Porque una persona que no se reconoce pecador, les aseguro que no va a reconocer a Cristo en su vida. Lo va a terminar rechazando, diciendo, no necesito a Cristo. Pero cuando nosotros, con la ayuda e inspiración del Espíritu Santo, le hablamos a la gente y lo llevamos a que ellos reconocer que son pecadores, esas personas pueden dar el otro paso de poder aceptar y reconocer en su vida la obra y la persona del Señor Jesucristo. Es cierto que ahora no hay condenación en Jesucristo para muchos de los que estamos aquí, pero no hay nada sino condenación aparte de Él. ¿Y cuántas personas están aparte de Jesús? Que usted conoce, yo conozco. Si pudiéramos pensar un momento, algunas o dos, tres personas van a venir a nuestra mente que están apartadas del Señor bajo condenación. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer algo. Busquemos Romanos 8.1 y después Romanos 5.18. Mire, ¿qué es lo que dice ahí? La carta a los Romanos es una carta donde habla mucho sobre el pecado, ¿ya? Y no tan solo teológicamente, sino lo habla como tiene que ser enseñado, sin mayores dificultades, sin mayores complicaciones, hablar de la gente acerca del pecado en los seres humanos. Y miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y miren lo que dice capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién es ese uno? Adán, por ese. Vino toda la condenación al mundo por el pecado de él. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. ¿Ese uno quién es? Jesús. Es Cristo. Jesús es la justicia de Dios Padre. Por eso que tenemos que orar. Señor, convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y pedir al Espíritu Santo que haga la obra. Porque dice aquí, dice de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación, somos justificados delante de Dios Padre a través del Señor Jesucristo. Jesucristo, Él nos puede justificar con Dios Padre. Bendito Jesús entonces. Como cantamos, bendito Señor, porque Él vino para arreglar el problema del ser humano, para arreglar el problema de estar bajo la ira de Dios, siendo un hombre pecador, pero sin embargo tiene la posibilidad de ser redimido de ese pecado y poder estar justificado y estar a cuenta con Dios Padre. Importantísimo. A la luz de las verdades anteriores, es una farsa que muchos dentro de la comunidad evangélica ni siquiera consideran darle la vida importancia al pecado. Incluso parece haber un esfuerzo
consciente para catalogar tal predicación como negativa y destructiva, y aun cuando este es uno de los ministerios primarios del Espíritu Santo, ¿no? Y a veces se le incomoda, porque dígame, la gente aquí quiere un culto. ¿Qué quiere? Que le hable, ¿no es cierto?, que le va a ir bien en lo económico, y es que está bien, Dios quiere eso, que te va a ir bien, una palabra profética, pero no se le habla del pecado a la gente. No se le habla del pecado a la gente. Y nosotros tenemos que hablar de eso también. Tenemos que hablar de cuidarnos del pecado, de no volver para atrás, de no volver a pecar. Y ahí eso es importante, ya entender, y no vean esto como una prédica negativa y destructiva en esta mañana, sino que podamos dar gracias a Dios, porque nos está hablando esto Dios, de nuestro pecado, ¿ya? Para que no continúe ese pecado en nosotros y estemos bajo no la severidad de la ira de Dios, sino sobre un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que nos lave, nos limpia y nos quiere llenar con su presencia y ser de instrumento de bendición también para otros. Busquemos Juan 16, 8 al 11, vamos a leer ese pasaje. Mire, busquémoslo por favor para que entendamos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 11. Del 8 al 11. Aquí está el ministerio primario del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, dice, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, es decir, en el Señor Jesucristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y el versículo, hasta el versículo 11. Y ahí está. La obra del Espíritu Santo. Y una de las obras del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado. Y si no le hablamos a la gente, si no le decimos de su pecado, si no le hablamos a la gente, mira, esta es tu condición delante de Dios, esa persona no le vamos a sacar una respuesta favorable a la persona del Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces necesitamos esto entender. Ahora, según el Señor Jesucristo, Dios envió al Espíritu Santo al mundo para convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Traer el pecado a la luz y presionar al pecador al arrepentimiento es uno de sus ministerios primarios del Espíritu Santo. Y aquí está presentado en este pasaje. ¿Cómo puede el Espíritu Santo usar nuestra predicación si no estamos dispuestos a exponer el pecado o llamar a los hombres al arrepentimiento? Entonces es necesario hacerlo. Si hablamos del pecado, como vuelvo a repetir, como la Biblia lo dice, y hablarlo con amor, y hablarlo con respeto, pero con ese amor, esa compasión de querer que la gente se salve y llevarlos al arrepentimiento, les aseguro que el Espíritu Santo se va a manifestar. El Espíritu Santo va a obrar en las personas que necesitan del Señor Jesucristo. Termino con esta idea. Mire, nosotros cuando queremos ver la majestuosidad de las estrellas, ¿qué esperamos para ver las estrellas? No lo podemos ver ahora como este precioso día de luz, aunque hay nubes, pero si uno mira para arriba no puede ver las estrellas. ¿Cuándo se ve la estrella? Cuando hay oscuridad. Cuando esperamos, cuando está oscuro, cuando esperamos la noche, ahí aparece toda la majestuosidad de las estrellas. Les quiero decir algo. Es lo mismo con Jesucristo. Si queremos ver que la gente vea al lucero de la mañana, como dice, ¿se acuerdan del profeta? A la estrella de la mañana, que es Cristo, lo puedan ver con toda su plenitud, con todo su esplendor, con todo su brillo. ¿Qué tiene que haber? Oscuridad. El pecado. Cuando la persona se reconoce que es pecadora y que está en oscuridad, puede aparecer el brillo de Cristo. Amén. Aleluya. La gloria de Cristo. Porque Él vino a los pecadores. Amén. Por eso tengo que hablar a la gente de su pecado y hablarle que ellos tienen que salir de ese pecado. Y la manera es que cuando venga el brillo de Jesucristo, la gloria del Salvador, del único y precioso y suficiente Salvador Jesucristo. Y de eso es. Así es con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros solo podemos ver su verdadera belleza en el contexto de nuestro pecado. Mientras más oscuro
luce el hombre, más brilla el evangelio de Cristo. Aleluya. Y le puedo poner muchos ejemplos. La mujer que tuvo, ¿cierto? Esa mujer que tuvo ¿cuántos maridos? Muchos maridos. Le fue a buscar agua. Y perdonó a esa mujer samaritana que era rechazada, menospreciada en la sociedad. Esa mujer adúltera, Magdalena, ¿cierto? Que enjugó, ¿no es cierto?, sus pies con sus cabellos, ¿no es cierto?, con sus lágrimas y sus cabellos. Era una mujer pecadora. Pero Jesús brilló para ella en su oscuridad, en sus tinieblas. ¿Y cuántos hombres, mujeres? El gadareno, multitud de demonios que tiene ahí por su pecado. Pero dice que en su oscuridad, en su pecado, reconoció que necesitaba a Cristo. Y vino el brillo, el resplandor de la gloria de Jesucristo. Por eso no tengamos miedo de decirle, mire, tú eres, si no tienes a Cristo, tú eres pecador. Pero Cristo vino para sacarte de esa condición. Pero tienes que aceptar, decir sí, sacarle el grito a la gente, sí, soy pecador y necesito. Cuando el hombre reconoce soy pecador, en esa oscuridad, Jesús puede venir a brillar con el resplandor de su gloria y con todo el plan de salvación para esa persona. Mientras más oscuro luce el hombre, brilla aún más el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es que hoy en día la gente no se habla de pecado. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos miedo que la gente se vaya de la iglesia, que perdamos la membresía, que perdamos a algunas personas, que perdamos, a lo mejor, perdón, lo digo, pero ha ocurrido, hermano, a mí no me ha ocurrido, pero hay personas que a veces ya dejaron de aportar porque le están hablando de su pecado. ¿Ya? Y hay mucha gente que no le hablamos del pecado. ¿Por qué? Porque no queremos que se pierda ese diezmo, esa ofrenda generosa. Pero le hacemos un daño. Le hacemos un daño a la gente. Si no le hablamos de su condición, cómo están delante de Dios. Y tenemos que hablarle. Parece que los hombres no se dan cuenta de la belleza de Cristo, ni se consideran su valor hasta que no ven la naturaleza atroz de su pecado. Y se ven a sí mismos como absolutamente miserables y sin mérito alguno delante de los ojos de Dios. Pero eso hace, cuando le hablamos nosotros y evangelizamos, mira, esta es tu condición. Pero puede cambiar tu condición a esta otra condición, a ser un hijo de Dios, una hija de Dios perdonada, redimida por la sangre del Cordero que fue sacrificada y derramada en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay que hablarle a la gente de su pecado, dentro y fuera de la congregación. Hay innumerables testimonios de cristianos a través de la época quienes ni una vez estimaron a Cristo, no tenían ni deseo de encontrarse con Cristo, de buscar a Cristo, hasta el día en que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les convenció de su pecado, de su injusticia, y le convenció del terror que venía, que es el juicio eterno, si no se arrepienten y si no buscan a Dios. Después de la inexorable oscuridad de su propio pecado que los envolvía, Cristo apareció como la estrella resplandeciente de la mañana y llegó a ser precioso para ellos porque reconocieron su pecado. Por cuanto todo, dice, pecado. Comencé con esa afirmación y quiero terminar con el Salmo 51:4, y quiero que esa expresión, hay alguien aquí en esta mañana que quiere reconocer su pecado, reconocerse que es pecador y es pecadora delante de los ojos de Dios. En esta mañana, como lo hizo el rey David, ¿se acuerdan? El Salmo 51, versículo 4 está ahí. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué es lo que hizo David? Para poder, ¿no es cierto?, entrar y sentirse puro en el juicio de Dios y ser reconocido justo en su palabra. ¿Qué es lo que hizo? Reconoció su pecado, reconoció su falta. En esta mañana
¿Hay alguien aquí que quiera reconocer sus faltas? ¿Hay alguien aquí que quiere decir, Señor, sí, yo reconozco que soy pecador? Y eso es lo que Jesús necesita. Que tú reconozcas que tú eres un pecador y que necesitas de la gracia de Dios y que necesitas de Jesucristo. Jesucristo va a venir. Él no va a venir a los que no se reconocen pecadores. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y el ser humano se perdió como resultado de su pecado. De su pecado. Oh, aleluya. Vamos a terminar. Quiero que piense ahora. No se relaje. No se distraiga. Es lo más importante, la conclusión. La conclusión la das tú. La conclusión la doy yo a esta palabra que se ha entregado. David decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Usted se identifica con esto? ¿Usted se identifica con las palabras del rey David, que cometió pecado y se reconocía pecador y por eso vino ante Dios? Y él reconoció su pecado. ¿Usted está dispuesto en esta mañana a reconocer su pecado? Oh, aleluya, Jesús. Quiero que ore, por favor. Dígale al Espíritu Santo que le ayude. El llamado va en dos sentidos. Pide al Espíritu Santo que le dé la certeza a su espíritu, porque usted es un ser espiritual, que es hijo o hija de Dios. Y también oremos que si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo y que no ha entregado a su vida a Cristo porque le faltaba esto de reconocerse pecador y pecadora. Jesús vino a los pecadores. El sacrificio de Cristo fue, aleluya, oh Jesús, Padre, tu presencia, Señor, tu presencia, Jesús, la necesitamos. Tu presencia, Jesús, Espíritu Santo. Quiero que tú, Señor, tú enviaste a tu Espíritu Santo para dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una iglesia saludable es de hombres y mujeres que tienen la certeza por el Espíritu de Dios que son hijos, son hijas de Dios. Pero también oramos, Espíritu Santo, para que usted convenza de pecado, de justicia y de juicio a todos los que estamos aquí. Espíritu Santo, quiero que tú obres en aquellos que no han entregado su vida a Cristo y que se reconocen pecadores. Jesús vino a los pecadores. Jesús vino a los enfermos, no a los sanos, a los que creen sanos, no. Jesús vino a aquellos que reconocen su condición. Oh Espíritu de Dios, vamos, Genaro, fluye nomás. Fluye en el Espíritu de Dios, toca para Dios. Que la gracia y la unción del Espíritu de Dios venga sobre este lugar, sobre cada vida de los que estamos aquí en esta mañana. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios. Dígale al Espíritu Santo: ¿usted es un hijo, una hija de Dios? Pregúntele al Espíritu Santo y escuche la confirmación.
Si usted es un hijo, una hija de Dios, y siente esa confirmación por el Espíritu Santo de Dios en su espíritu, esa certeza, esa seguridad, quiero pedirle, y sé que los hijos de Dios son valientes, son decididos, quiero que venga aquí adelante o pase al pasillo, pero al menos haga esa acción de salir de su silla. Sé que se nos hace chico este lugar, precioso lugar, pero no impide eso. El primer llamado es a aquellos que tienen la certeza, la seguridad por el Espíritu Santo de Dios, que son hijos, son hijas de Dios. Gánese al pasillo aquí, puede quedarse allá atrás, me interesa ocupar todo el pasillo. Eso. Sigan llenando el pasillo para atrás. Aleluya, aquí hay espacio también. Oh, aleluya. Vamos, vamos. Vamos. Los que están seguros y ciertos por el Espíritu Santo de Dios, que han reconocido a Jesús, que se han reconocido a pecadores y han entregado su vida a Jesús, salga de su silla y póngase en el pasillo y dele gracias a Dios, porque hemos sido comprados por precio de sangre, porque la sangre del Hijo de Dios nos redimió y está trabajando en esa perfección en nuestras vidas. Está trabajando para ser hijos maduros. Y usted siente que ese trato de Dios está con su vida. Eso es una señal de que usted es un hijo, una hija de Dios. Y dele gracias a Dios. Y no se canse de decirle gracias, Jesús. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres mi gobierno en mi vida. Tú me gobiernas. Yo te he entregado mi vida a ti, Jesús, y te reconozco como Señor y Salvador. Ese es el primer llamado. A publicarlo, a darlo a conocer públicamente, esa certeza, esa firmeza, esa seguridad, que soy hijo de Dios, que usted es una hija de Dios. En esa firmeza tenemos que movernos cada día hacia el proceso que Dios está haciendo con nosotros, y que el enemigo no nos haga dudar de esto con sus mentiras, con su engaño, aún con nuestras caídas. Pero Dios nos levanta para seguirnos perdonando, para seguirnos perfeccionando, para ser más parecido al Señor Jesucristo, su Hijo. ¿Cuántos están en ese proceso? Levanta tu mano donde estás, dale gracias a Dios. Pero mientras están ustedes con la cabeza inclinada, sus manos levantadas, orando, quiero hacer un llamado de esta mañana. ¿Hay alguien aquí que ha escuchado esta palabra y se siente, y que la palabra le ha sacado esa decisión de decir: sí, soy un pecador, soy una pecadora, y quiero entregar mi vida a Jesucristo, porque necesito a Jesús, porque quiero salir de la ira, no estar bajo la ira de Dios, y quiero ser un hijo, una hija de Dios? Hay alguien aquí esta mañana que no lo ha hecho nunca y quiere decir: Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Nunca lo había hecho, pero hoy lo hago. Y como pecador y pecadora que me reconozco y que necesito
y que estoy separado de la gloria de Dios, no quiero vivir más, un día más en esa condición, acepto a Jesús, entrego mi vida a Jesús. Si hay alguien aquí, quiero que levante la mano bien arriba, por favor. Bien arriba. ¿Quién quiere aceptar a Jesús, entregar su vida? Vamos. Sé que aquí hay muchos, prácticamente la mayoría, pero hay alguien aquí que no lo ha hecho. Vamos. Sí. Allá, Catita. Sí, te veo, Catita. Ven aquí, Catita. Ven aquí. Te veo en tu ojito, en tu carita que quieres esto. Estabas esperando esto. Ven, Katy. Marcia, ven por favor a orar con Catita. Ven aquí, hija. La pastora va a orar por ti. ¿Hay alguien más? Hay alguien más que no tiene la certeza, la seguridad que es hijo o hija de Dios? Venga. Venga. ¿Ok? ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Muy bien. Muy bien. Aleluya, Jesús. Sí, Señor. Todos hemos entendido en esta mañana la gravedad de nuestro pecado. ¿Cuántos pueden reconocer eso? Podemos levantar nuestras manos, todos los que estamos aquí, si reconocemos la gravedad de nuestro pecado. Pero hoy, Señor, es un día de esperanza para todos nosotros. Porque hay solución para el pecado. Hay solución para el hombre y la mujer que se siente pecador. Gracias, Señor. Cristo Jesús. Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero reconocer públicamente, Katy, a Jesucristo. Sí. Amén. Puedes levantar tu mano. Sí. Gracias, Señor. Amada de Dios, puede levantar su mano, ¿sí? Y decir: reconozco a Jesucristo. Le pido perdón por mis pecados. Me reconozco que soy pecadora, que necesito de ti, porque el único que puede perdonar mis pecados y lavarme con su sangre es Jesucristo. Jesús, lávame con tu sangre, redime mi alma de mis pecados y de la ira de Dios. Gracias, Jesús, porque hoy públicamente reconozco a Jesucristo, lo recibo, lo acepto, le abro mi corazón para que Jesús sea el Señor, el Salvador de toda mi vida. Gracias, Jesús. Públicamente reconozco que soy pecador, pero reconozco públicamente que la única respuesta para mi vida de pecado es Jesucristo. Y lo reconozco. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias. ¿Cómo quedarse en silencio, callado? Un hijo, una hija de Dios, redimida por el Espíritu Santo. En la obra de Cristo hay gratitud, porque Él perdonó nuestros pecados. Él nos redimió con su sangre y tenemos un Salvador y Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú cubres multitudes de pecados. Gracias porque nos has redimido, Jesús, con tu sacrificio. Gracias porque no estamos bajo la ira de Dios, sino que ahora estamos bajo el amor del Padre, la bondad del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por estas dos mujeres que están acá adelante.
Gracias porque tú vas a bendecir a Katy. Tú vas a empezar a orar libertad, papá, para su vida, para su esposo, para sus hijas, para sus hijos. Gracias, Señor, porque todo mal que ha venido sobre ella, sobre la salud de su familia, Padre, en el nombre de Jesús, eso va a caer, eso se va a destruir. Toda obra de las tinieblas va a desaparecer de la familia de Katy, porque ella comenzó, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, amado. Aleluya. Oh, Jesús. Gracias. Oh, aleluya. Sí, Señor. Nuevo comienzo para ustedes. Un nuevo comienzo para ustedes, amados. Un nuevo comienzo para su iglesia, para su pueblo. Gracias, Señor. Hombres y mujeres redimidos verdaderamente por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, porque esta casa tiene un Salvador y un Señor. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, te adoramos. Bendecimos tu nombre y queremos que te siga por toda la eternidad como nuestro Señor y como nuestro Salvador. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Denle un fuerte abrazo a su hermano, a su hermana que está a su lado. Somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Aleluya. No se olvide que está abrazando un hijo, una hija de Dios. Somos unidos en cosas grandes, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, amados. No sé si terminamos de esta manera o cantamos la alabanza. Yo creo que podemos cantar la alabanza con gozo y nada, por favor.